Buenas noches, estamos de vuelta en a las 8:45. Están con nosotros en el estudio Alejandra Contreras, quien es economista senior del ICEFI, y Maynor Cabrera, quien es consultor en temas económicos y tributarios. Pero Claudia Méndez y yo hemos logrado, por medio de nuestra compañera Marisabel Aldana, una comunicación al Congreso de la República que vamos a presentarle inmediatamente. Marisabel nos ha puesto en contacto con el diputado Juan José Porras del partido Viva. Señor diputado, gracias por acompañarnos. Bienvenido a las 8:45. ¿Podría usted contarnos en este momento en qué proceso, en qué fase del proceso marcha el presupuesto para el año 2016? Muchas gracias, buenas noches, Juan Luis. Primero un saludo en el Día de los Periodistas al canal. Un gusto estar con ustedes. Sí, en este momento la verdad es que se acaba de reanudar la sesión. Estuvimos en receso por más de una hora. Entendemos que había un proceso de consenso de búsqueda de enmiendas. Específicamente una enmienda que ha tomado mucho tiempo a algunos diputados trabajarla, que es el tema de la reducción en el tema de ONGs. Aún no la conozco, estoy ahorita aquí en entrevista con ustedes, en un momento regresaré al Pleno y nos podremos empapar de mejor forma cuál es el planteamiento. En este momento se ha reanudado la lectura del presupuesto. Como ustedes saben, estamos en tercera lectura por artículos de redacción final y esperaríamos que nos alcance el tiempo para poder aprobar el presupuesto todavía hoy en la noche. En 2 horas y 31 minutos, ¿todavía se puede aprobar el presupuesto, Juan José? Bueno, pareciera que el tiempo no alcanza, pero obviamente nuestro compromiso es tratar de aquí sí sea, haremos el mayor esfuerzo posible. Pareciera que específicamente este retardo tuviera otras intenciones, pero bueno, mi obligación es estar aquí, haremos el esfuerzo para que se dé hasta agotar el último momento que sea posible y tengamos disponible para hacer ese trabajo. Muchas gracias, diputado, por atendernos. Creo que es la pregunta, todas las preguntas que tenemos acá desde el set de Canal Antigua. Gracias, diputado Porras, por acompañarnos hoy desde el Congreso de la República. Ya tienen ustedes la información más reciente. El Congreso acaba de reanudar la sesión. Parece que hay un esfuerzo, un esfuerzo de enmiendas para reducirle las asignaciones a diferentes organizaciones no gubernamentales. Pero lo que parece claro es que los diputados están dispuestos a aprobar el presupuesto del 2016. Maynor, ¿esperabas que fuera aprobado el presupuesto o preveías que nos íbamos a quedar con el presupuesto del 2015? Yo hace un par de semanas creía que no se iba a aprobar el presupuesto, más bien pensaba que no iba a haber ese interés que estamos viendo ahora en lograr aprobarlo. Realmente pues es una grata sorpresa y esperemos que en estas 2 horas ojalá que se logre aprobar. Pero hemos pasado completamente de un escenario a uno completamente contradictorio, o de un extremo al otro, de creer que se aprueba un nuevo presupuesto, que por cierto, no sé si ustedes identifican entre los economistas que lo ven como positivo, que se eleve a los 70 millones, al escenario en que iba a permanecer vigente el presupuesto 2015 para heredarle al gobierno de Jimmy Morales un presupuesto obsoleto, por decirlo así. ¿En qué equipo se encuentran ustedes? ¿Lo ven positivo? ¿Los 70 millones les parece un número moderado, conservador, pero al mismo tiempo realista? Bueno, en un primer análisis en ICEFI manifestamos que nuestra posición era que se aprobara el proyecto de presupuesto tal como lo había propuesto el Ejecutivo en un inicio, con los 72.400 millones. Nuestra recomendación técnica era esta, para procurarle un margen de maniobra al nuevo gobierno que le permitiera hacer mejor su función pública. Dado el techo propuesto ahora y que fue sugerido por el mismo partido FCN, lo que nosotros encontramos es que el margen de maniobra está reducido. Realmente es muy complejo. Las rigideces del presupuesto dan únicamente para un margen de maniobra del 10%. Es decir, y hay muchas normas de transparencia que se están involucrando en este proyecto, que van a indicar que los recursos van a estar comprometidos y que la gestión va a tener que ser muy eficiente. Estamos hablando entonces de un presupuesto de alrededor de 70 millardos, 70 de los cuales, Maynor, ¿qué porcentaje o cuántos millardos tienen que ser financiados mediante deuda?
Bueno, van a ser alrededor de unos 10 millones aproximadamente. O 10 sea, millardos, 10 mil casi- millones de casi quetzales. 10 mil millardos aproximadamente, así que uno de cada 7 del presupuesto va a ser financiado a través de bonos. Señores, vamos a establecer en este momento de nuevo la comunicación con el Congreso de la República. Marisabel Aldana, la reportera del Canal Antigua, ha conseguido esta entrevista con el diputado Leonel Lira, quien se encuentra ya, entiendo, listo al otro lado de las cámaras del Canal Antigua para conversar con nosotros. Buenas noches, diputado Lira, gracias por acompañarnos. Su expectativa es que en estas 2 horas y 27 minutos que le quedan al día 30 todavía, ¿se pueda terminar de aprobar el presupuesto? Sí, definitivamente tenemos que cumplir con esa obligación constitucional, por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para la lectura tanto de las enmiendas como terminar de leer el proyecto de presupuesto, entrar a la discusión y después a su aprobación final. Señor diputado, tengo entendido que el dilema, el debate que ha pausado esta tercera lectura se centra en las asignaciones que se hacen a las ONGs, a organizaciones no gubernamentales, no lucrativas. ¿Puede explicarnos cuál es el punto de debate, cuál es la controversia respecto de estas asignaciones? Bueno, la controversia es que como ha habido varios listados que han estado apareciendo, han estado surgiendo con diferentes ONGs, incluso hace un par de horas se rumoreaba que había un nuevo listado y que lo que se quería hacer incluso era dejar fuera algunas de las ONGs que han sido cuestionadas porque no son muy conocidas o porque no se sabe cuáles son sus funciones, para meter otras. Hay señalamientos acá serios, incluso que se ha dicho que hay ONGs en las cuales hay diputados que tienen intereses. Y pues lamentablemente la discusión no ha sido totalmente abierta o totalmente clara. Entonces, por esa razón es que hay mucha duda en las ONGs. Recordemos que estamos hablando alrededor de 1.500 millones de quetzales distribuidos tanto en ONGs conocidas que han hecho labor y que las podemos dar fe de su funcionamiento, como por ejemplo Fundabiem, como otras de los escalabrinianos que no sabemos ni cuáles son y que aun cuando sean asignaciones pequeñas en teoría, pues de 300, 400 mil quetzales, es un montón de plata de los contribuyentes que no sabemos para qué se va a utilizar, con qué fines y en qué. Ese es el tema del debate que hay ahorita acá en el tema de las ONGs y por lo cual todavía se están haciendo algunos ajustes. Estamos esperando que venga algunas enmiendas para tratar el tema de las ONGs. Diputado, pero esa puede ser una discusión eterna que no se contenga en 2 horas. Hemos escuchado rumores respecto a que querrían quitarle, por ejemplo, 100 millones de quetzales a la unidad de atención al enfermo renal, lo cual dejaría fuera de cobertura una gran cantidad de enfermos renales y en cambio tendrían que ir a medicina privada para poderse hacer su diálisis. Sí, lamentablemente, por ejemplo, con el tema de UNAERC, aquí corrió algún rumor de que esta entidad estaba asociada a una persona X, lo cual nosotros tenemos entendido que no es cierto, al contrario, sabemos que es una unidad del Ministerio de Salud Pública. Yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo acá todos los diputados el día de hoy para centrar la discusión en la necesidad que tiene el país de que aprobemos un presupuesto balanceado y por supuesto un presupuesto que deje claro en qué se van a utilizar los fondos y que no sea un presupuesto que vaya a servir para generar dudas o un presupuesto poco transparente que pueda generar incluso mal uso de los recursos públicos. Si le quitaron fondos, diputado Lira, al Ministerio de Comunicaciones, al que redujeron prácticamente a la mitad de los fondos que tuvo asignados para el año 2015, ¿a qué le pusieron más fondos? Perdón, no se escuchó. La pregunta es si le redujeron los fondos al Ministerio de Comunicaciones. Tengo entendido que se los redujeron casi al 50% de lo que tenía asignado en el año 2015. Esos poco más de 2 millardos de quetzales que le quitaron a Comunicaciones,
¿Cómo se repartieron? ¿A qué otras entidades se les asignaron? Por ejemplo, se está ahorita precisamente en estos instantes se está leyendo una enmienda en la que al parecer le están dando más fondos al organismo judicial, le están dando más fondos al Ministerio Público. Se va a hacer alguna suerte de darle más fondos, por ejemplo, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, pero también está nuevamente el tema de las ONGs, que parece que por ahí también pueden aparecer algunas. Pero en general se está hablando de fortalecer mucho el tema del sector justicia y específicamente el tema del organismo judicial y del Ministerio Público. Esos son algunos de los temas que se están trabajando ahorita acá y que estamos tratando de entender si así van a ser o no, porque, como les repito, no hay mucha información y la información surge de repente. Una última pregunta. ¿Usted está viendo negociación entre diputados para favorecer proyectos que puedan ser, digamos, construidos o asignados a empresas constructoras que son cercanas a ellos? No, lo que estoy viendo más que todo es negociación, si lo queremos llamar así, de cómo se va a hacer la distribución del presupuesto en términos de salud, en términos de educación, en términos de justicia, y cuáles van a ser las ONGs o las entidades a las que se les va a aumentar. Existe mucha duda acá y eso no significa que haya alguna negociación espuria, sino lo que significa es que aquí hay mucha preocupación de que tal vez algunos pocos hayan podido tener acceso a hacer una nueva propuesta y que no la desconozcamos la mayoría. Aquí ha habido diferentes voces de diputados de distintas bancadas que han dicho eso, que no se puede aprobar un presupuesto el cual, primero, no se conoce en su totalidad y segundo, que se desconoce a dónde van a ir las asignaciones que se están tratando de plantear en enmiendas y en mociones. Muchas gracias, Leonel Lira, por atendernos. Nosotros regresamos a Calcet a conversar con nuestros invitados sobre estos temas que él nos ha transmitido. Y ustedes me pueden tildar a mí de ingenua, pero cuando uno escucha a diputados como Leonel Lira y él remarca, por ejemplo, que el Congreso se está volcando hacia favorecer el sector justicia, el organismo judicial ha dicho, y concretamente el Ministerio Público, uno puede llegar a creer que el Congreso ha sido sensible a la voz y a la necesidad que existe en ese sector. Primer punto. Segunda conclusión, pareciera que vamos por primera vez, por lo menos en la última década, hacia un presupuesto que privilegia más la inversión en otro tipo de estructuras que en la infraestructura. Me refiero a educación, salud, y que deja la construcción de carreteras y caminos en un plano, si bien es cierto, no tercero, pero por lo menos secundario. ¿Cuáles son sus impresiones de escuchar cuál es el debate en Congreso? Bueno, el proyecto original del Ejecutivo era por 72.400 millones. Vemos ahora 1.600 menos. Esta disminución justamente está en el Ministerio de Comunicaciones y se están previendo más fondos para el organismo judicial y el Ministerio Público, ciertamente. Sí se ha visto una disminución en actividades centrales en todos los ministerios o en la mayoría, lo que indica que se está previendo una política de contención de gasto y hay recortes previstos en insumos como combustibles o alimentos, y lo dice directamente algún artículo, como no sabemos todavía que se ha aprobado, que ministros no podrán tener acceso a combustibles o a uso de alimentos para ciertas actividades protocolares, con algunas excepciones. ¿Y eso era parte de la iniciativa enviada por el Ejecutivo de Maldonado Aguirre? No. Eso fue modificado en el Congreso. Esto fue parte del dictamen que hizo la Comisión de Finanzas y Monedas del Congreso de la República. Un presupuesto sensible a los tiempos que vivimos, o un presupuesto que escucha esas demandas que se han manifestado desde las calles, desde las redes sociales. Reducir, por ejemplo, el combustible o el acceso a cajas chicas de ministros, ¿no es una respuesta a esa demanda? Pues en cierta forma es una respuesta ante ciertos abusos que son conocidos por la población. Entonces, bueno, el Congreso está tomando la voz de estos reclamos, de estos abusos y en cierta forma incorporándolos acá. En el caso de la reducción al Ministerio de Comunicaciones también incluso se ha mencionado pues que
que han existido ciertos abusos con el manejo de obra pública, obra que a veces no se ejecuta, obra de mala calidad, entonces pues ahí también hay parte de eso. Pero hay otro tema también importante, ¿verdad? Quizá también todo esto tiene que ver con las fuentes de financiamiento que tiene asignado el presupuesto. Como vemos, prácticamente es un presupuesto sin préstamos, ¿verdad? Sin préstamos. Sin préstamos, pero sí con bonos. Sí, con bonos, exactamente. Entonces, bueno, quizá el no aprobarle un presupuesto alto al Ministerio de Comunicaciones va a exigir que el próximo gobierno va a tener seguramente que negociar algunos préstamos internacionales. Hay que recordar que este gobierno, bueno, no el que tenemos ahora, sino el que salió, pues provocó que se cerraran las ventanillas de los organismos internacionales. Entonces prácticamente ustedes ven aquí que la única fuente de financiamiento que no es impuestos prácticamente son bonos, ¿verdad? No hay préstamos de organismos internacionales. Entonces hay prácticamente como que está pateando la bola hacia adelante para que el próximo gobierno va a tener que negociar, si quiere, pues aumentar la infraestructura, si no va a tener un presupuesto muy limitado como los demás para atender pues la obra pública. Hay un cambio también importante en relación al subsidio al transporte público urbano. ¿Ustedes pueden prever un cambio radical en esa partida o aún está por verse qué sucede allí? Yo creo que está por verse, pero sí hay el planteamiento de una norma de transparencia que exige inclusive al Ministerio de Finanzas Públicas que se haga también corresponsable de cómo se va a manejar ese subsidio. Hay varias normas de transparencia que desde ICEFI las vemos bastante positivas. 19 normas de transparencia, según entiendo, son las que han aprobado, al menos en segunda lectura. A este momento. Uno de ellos es que la Superintendencia de Administración Tributaria debe publicar su plan de fiscalización con todas sus metas, pero con mucha más transparencia que en años anteriores. Se deben publicar también todas las exenciones fiscales que se concederán y el número de empleos que se generan a través de la concesión de ciertos privilegios. Hay nuevos reglamentos que se le exigen al Ejecutivo, revisión de subsidios, revisión de viáticos. Inclusive se exige en una norma que se haga una auditoría de nómina a varios ministerios, Ministerio de Salud, de Educación, el MAGA. Entonces, son varias normas de gestión que están apuntando a poner ciertas bases para la mejora de procesos. Todo eso suena muy bonito, sí. Pero los diputados aprobaron para el Congreso de la República 800 millones de quetzales de presupuesto. Todos sabemos que buena parte de esos 800 millones de quetzales van para granjerías y para favorecer sobre todo la contratación de plazas de amiguetes y parientes de los diputados. ¿Por qué aquí no parece haber, digamos, ninguna presión para lograr que los diputados digan, a ver, les voy a contar, hace 4 años, cuando uno entrevistaba en el proceso electoral a los candidatos a diputados y uno les cuestionaba por el presupuesto, ellos decían, pero si son solo 400 millones de quetzales. Con ese criterio ya lo duplicaron. 800 millones. Ahora son 800 millones de quetzales. ¿Por qué no parece haber ahí ninguna conciencia respecto de los tiempos que vivimos? Y pregunto, Maynor, en el sentido de lo que hablaba Claudia. Bueno, porque obviamente siempre es más fácil. El que parte y reparte se da la mejor parte. Sí, sí, y aparte también es más fácil, por ejemplo, corregir al vecino, es decir, el vecino está mal. El ejecutivo está mal. Sí, claro. Sí, o sea, e incluso pues hay medidas positivas que se están tomando, pero por otro lado, pues eso se está descuidando, que es una parte bien importante. Ya duplicar un presupuesto ya de 400 a 800 y es algo considerable. Y así también suceden algunas otras instituciones descentralizadas que su presupuesto ha ido creciendo más allá de la velocidad a la cual están creciendo los ingresos. De hecho, por eso algunas instituciones del sector justicia o incluso la Universidad de San Carlos necesitan ahora un aporte extraordinario para cubrir su presupuesto. O sea, la verdad que, si bien es cierto, el gobierno central es quien se lleva la mayor tajada, pero también en el resto de instituciones hay también... Está teniendo que repartir. Sí, claro. Con 70.7 millardos para el próximo gobierno, ¿qué es lo que se puede prever? Desde noviembre de 2015 hacia noviembre de 2016. Con 70.2 millardos, pero teniendo en cuenta los recortes de los que ustedes hablan, digamos que va a haber cierta contención de gasto y cierta austeridad. Eso nos han dicho. Bueno, nosotros lo catalogamos como un presupuesto de sobrevivencia. Realmente atacar los problemas estructurales que tenemos, los déficits en materia, por ejemplo, de inversión en niñez y adolescencia o la salud de las personas van a ser una tarea pendiente. Apostar a objetivos de desarrollo implica una inversión seria, consistente.
Estamos de acuerdo que hay ciertas bases que hay que construir para eso, pero realmente este presupuesto no da respuesta para los problemas estructurales del país. ¿Por qué aceptar de nuevo, por ejemplo, que el Congreso de la República contemple un 10% de incremento para todos sus empleados por el pacto colectivo? De manera alegre y festinada, se dan por buenos los pactos colectivos y vamos de nuevo para otro incremento. ¿Será la única entidad del Estado que tiene unos incrementos así de maravillosos cada año? ¿En qué otra institución se paga así? Bueno, tengo entendido que también en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tienen unas cláusulas muy generosas. Pero no se hacen efectivos. No, sí se han hecho efectivos, sí se han hecho efectivos. Y yo creo que ese es uno de los temas que el presupuesto también tiene que atender. Así que el presupuesto, uno dice 70,000 millones de quetzales, ¿de dónde sale tanto dinero? Pero obviamente que cada una de estas cosas va contribuyendo al que el presupuesto vaya creciendo. Y la verdad es de que, bueno, en algunos casos, que les dijera yo, crece de tal forma que ya luego son insostenibles ese tipo de beneficios, ¿verdad? Porque prácticamente se comen el presupuesto de las instituciones, ¿verdad? Honduras, por ejemplo, tiene un problema que en el Ministerio de Educación, por ejemplo, 9 de cada 10 lempiras que se gastan se van a salarios, ya no queda dinero prácticamente para nada, y ese paso estamos llevando en instituciones. La realidad guatemalteca. Claro, también. todavía vamos atrasados, pero podemos alcanzarlos. Escuchamos de parte de Leonel Lira cuál es ese debate que se lleva de aquel lado respecto de las ONGs y las asignaciones. Tengo entendido que es 1.5 millardos distribuidos en diferentes ONGs. ¿Cuál es en realidad el meollo de ese debate? ¿Cuál es la controversia en realidad en torno a la asignación que tienen estos organismos? Yo quisiera mencionar 2 puntos ahí. El primero es que hay una función que tiene que hacer el Estado que en este momento no está en capacidad de resolver. Y hablemos puntualmente del caso de salud, la atención de enfermos renales, inclusive de la lepra, el cáncer, ¿verdad? Entonces, estos fondos en estos casos, pues y hay cierta cuentadancia y se puede ver la obra que se ha hecho, pero hay otro tipo de contratos que no necesariamente. El año pasado fueron rescindidos una cantidad de contratos con ONGs, por ejemplo, que daban atención al primer nivel de atención, que se conocía como Programa de Extensión de Cobertura. Aquí el punto es que estos contratos ya no existen, pero hay un punto. El Ministerio de Salud tiene que mostrar capacidad institucional para dar cobertura donde esas ONGs dejaron a la población sin servicios. Entonces, es un doble juego aquí de cómo prepara el Estado su capacidad institucional para dar respuesta y así no tener que caer en esto. Y por otra parte está la transparencia, que estas ONGs no siempre dan cuentadancia de lo que se hacen y aquí sí pueden aparecer padrinos, parientes, sobrinos que pueden hacer mal uso de los recursos. Una actualización hasta las 7 de la noche revelaba que la UNAERC, la Unidad Nacional del Enfermo Renal, era la que encabezaba la lista de asignaciones de ONGs con 200 millones, cirugía cardiovascular en segundo lugar, pero también luego vienen en cuarto y quinto lugar las unidades contra cáncer, oncología pediátrica y la Liga Nacional contra el Cáncer, con 37 y 21 millones respectivamente. Señores, la información más reciente que tenemos del Congreso de la República nos dice que algunos diputados, por ejemplo, del partido líder Salvador Valdizón, el hermano de Manuel Valdizón, se están retirando del hemiciclo diciendo que no conocen los cambios que se están proponiendo para la asignación de fondos a las ONGs. Estando a 2 horas y 10 minutos de que vence el plazo constitucional, la verdad que el retiro de un grupo numeroso de diputados puede dejar al país sin presupuesto nuevo para el 2016 y dejarnos con el presupuesto del 2015. Maynor, ¿eso sería grave, muy malo o quizá mejor para el gobierno de Jimmy Morales? Yo creo que sería malo para el gobierno de Jimmy Morales, porque en realidad le va a dejar al gobierno, digamos, un presupuesto más débil, porque es un presupuesto que no fue discutido en el Congreso, sino es un presupuesto que ha ido mutando a lo largo del año, sin todas las fuentes de financiamiento. O sea, él va a tener, incluso el otro año quiera negociar aprobaciones de bonos y eso le puede demorar algún tiempo la ejecución de ciertos gastos. Y por otro lado, va a dejar un margen muy alto para la discrecionalidad, ¿verdad? Uno podría decir, ok, bueno, esto quizá el gobierno pueda querer tener un mayor margen, pero también para un gobierno nuevo yo creo que es mejor partir con un presupuesto aprobado por el Congreso, porque esto le va a, digamos, ordenar las acciones que va a tomar en el primer año en lo que se familiariza con la administración pública. Señores, están preguntando también por medio de las redes sociales. Un punto que no hemos tratado acá, la reducción del Ministerio
dicen, se reduce el presupuesto para el Ministerio de Comunicaciones, pero viene una deuda de arrastre del Ministerio de Comunicaciones. Se ha dejado de pagar muchas obras y vemos que prácticamente todas las carreteras que se iniciaron durante el gobierno patriota, como todas las que se iniciaron durante el gobierno de la UNE, y así podríamos ir uno tras otro para atrás, se quedan inconclusas y se quedan detenidas por largos periodos de tiempo. Los costos de financiamiento para las empresas constructoras también se incrementan, lo cual después redunda en un incremento del costo general de la obra pública en el país. ¿Qué va a ocurrir con esa deuda de arrastre el año entrante con un presupuesto que ya está muy limitado en comunicaciones? Ese es un problema que no es exclusivo del Ministerio de Comunicaciones, también lo padece el Ministerio de Salud y hasta donde sé el Ministerio de Gobernación. Seguramente otros están con ese tema de la deuda de arrastre. El problema de la deuda de arrastre es que ahí hay tanto, digamos, obra que se ha ejecutado, obra que ha ido bien, como obra que no lo ha hecho, obras que están, digamos, hechas de forma anómala. ¿Pero entonces, qué va a suceder con ellos? ¿Simplemente pues, se les deja de pagar? No, es algo que se traslada para el presupuesto del próximo año, es algo que en realidad el gobierno tiene que honrar, pues cuando está bien hecho, ¿verdad? Cuando tenía un espacio presupuestario, cuando había, digamos, un contrato para ello, aunque hay obra también que se ha hecho sin contrato y sin espacio presupuestario, es la obra anómala que yo me estaba refiriendo. Señores, gracias por acompañarnos a las 8:45. Alejandra, Maynor, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que todavía se dé una agitada jornada en el Congreso de la República, por lo menos en las 2 horas y 7 minutos que están por venir. Nuestro compañero Juan Carlos Sandoval nos cuenta ahora qué se está comentando en las redes sociales respecto de la aprobación del presupuesto. Y sin duda, Juan Carlos, este será tema de discusión hoy a las 10 p.m. Hay mucho de qué hablar, de qué se está recortando y qué se está ampliando y finalmente si se va a dar o no la aprobación de ese presupuesto para el año 2016. Pasamos con Juan Carlos. Así es, Juan Luis, nosotros estaremos incluso a 1 hora de cerrar la discusión dentro del presupuesto en el Congreso de la República. Cuando terminemos el espacio de a las 10 p.m. estamos con enmiendas presupuesto. Enmiendas presupuesto es nuestro hashtag de la noche, junto con Ana Lucía Mazariegos y Mario Rosales, pero tenemos mensajes al respecto. Nos dice el licenciado Juan Carlos Luna: seguir haciendo un presupuesto desfinanciado es seguir hundiendo en la miseria a los guatemaltecos. Marbella nos dice: los mismos reclusos se torturan entre ellos, ¿no? El sistema penitenciario es lo que nos plantea a través de las redes. También tenemos a Guate Importa, que nos dice: ¿y qué va a pasar con la deuda de arrastre y la deuda flotante de comunicaciones si con el presupuesto actual no se pagó? Es lo que nos dicen a través de las redes. Enmiendas presupuesto es nuestro hashtag de la noche. Estaremos en la pausa, hablaremos de deportes y luego regresaremos de inmediato a enmiendas presupuesto desde el Congreso de la República, donde hay mucha información fluyendo allá con nuestra compañera Marisabel Aldana. Enmiendas presupuesto, nuestro hashtag de la noche.